En este vídeo vamos a aprender a dibujar elipses por 4 métodos distintos. Lo primero de todo y por donde deben empezar la mayoría de ejercicios de elipse es por el trazado de los focos. Para ello tomaremos la distancia del semieje mayor OB y desde uno de los extremos del semieje menor, cualquiera de los dos, trazaremos un arco con ese radio que hemos tomado. De esta manera cortaremos al eje mayor en estos dos puntos, a los que llamaremos focos. Esta construcción es fácilmente deducible a partir de la propia definición de elipse como lugar geométrico que explicamos en el vídeo anterior, por lo que si tenemos dudas sobre ella basta con recordar el teorema de los radiovectores. Haré mucho hincapié en esto a lo largo de los vídeos porque es mucho mejor deducir las construcciones apoyándonos en la propia naturaleza de las figuras y evitando recurrir a una memorización sin fundamento. Debemos empezar sabiendo que la elipse no es una figura que se pueda generar a base de arcos de circunferencia, como ocurre por ejemplo con los óvalos y ovoides. Su construcción siempre debe ser a base de puntos. Cuantos más puntos hallemos, más exacta será. Por ello comenzaremos con el primer método, que será precisamente el método por puntos. Este método emana de la propia definición de elipse, por lo que si no nos especifican otro método en concreto, es recomendable siempre emplear este porque da a entender que conocemos los fundamentos de la elipse. Sabemos que la distancia de cualquier punto de la elipse a los focos es una constante y es igual al eje mayor. Entonces, si dividimos ese eje mayor en un punto arbitrario, nos dará como resultado una pareja de radiovectores. Esta pareja de radiovectores, situados cada uno de ellos en un foco, nos cortarán obligatoriamente en un punto P perteneciente a la elipse. Si repetimos este proceso con diferentes divisiones arbitrarias que le hagamos al eje, iremos generando más puntos de la elipse. Repito, deben ser divisiones arbitrarias, no es necesario dividir en un número de partes iguales. De hecho, las primeras es recomendable que sean próximas al foco y más pegadas entre sí, pues son las que nos generarán estos trozos de la curva. Comenzamos entonces con la primera división que hemos generado por 1. Cogemos la medida del primer radiovector y lo situamos desde el foco, para trazar un arco con este radio que hemos tomado. A continuación cogemos la medida del radiovector complementario, que iría de 1 a B. Son complementarios porque si los sumamos nos dan la longitud del eje mayor. Y lo situaríamos desde el otro foco F'. Trazaríamos el arco que cortaría el anterior en un punto ya perteneciente a la elipse. Este mismo proceso lo realizamos con todas las divisiones que hagamos. Siempre el primer radiovector lo situaremos desde el primer foco y el radiovector complementario lo situaremos desde el foco F'. Cuantas más divisiones hagamos, lógicamente más puntos nos generará la elipse y será más exacta. Con este método vamos a dibujar únicamente el primer cuadrante de la elipse para que no se haga muy tedioso el proceso y así en un mismo dibujo representaremos los 4 métodos. Pues ya con esto tendríamos los 4 puntos y ahora solo nos restaría unir con una línea curva, sin olvidar unirlos con los vértices que también son puntos de la elipse, C y A. Pasamos al segundo método, elipse por envolventes. Cuando dicen elipse por envolventes realmente se refieren a que hemos de trazar tangentes a la elipse que nos irán dando el contorno de la curva. Para ello emplearemos la circunferencia principal
que si recordamos de la clase anterior es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas desde los focos a las tangentes de la elipse. Es decir, si nosotros desde un foco trazamos una recta cualquiera, cuando esta recta corte a la circunferencia principal, trazaremos una perpendicular a ella y esa perpendicular será tangente a la elipse. De nuevo vemos que podemos echar mano a estas características generales para evitar memorizar procesos sin más. En nuestro dibujo ya tenemos trazada la circunferencia principal, ahora simplemente haremos divisiones que nos generarán puntos. Estos puntos es lo que se denomina pies en la definición de la circunferencia principal. Así que nada, simplemente uniendo mediante rectas los focos con estos puntos y trazando perpendiculares a esta recta tendremos las tangentes a la elipse. Al igual que en el caso anterior, cuantos más puntos generemos y con ello más tangentes, más exacta nos saldrá la definición de elipse. Esta propiedad se puede comprobar fácilmente con la aplicación interactiva de GeoGebra que os dejaré aquí en la caja de descripción del vídeo. No acelero el vídeo por si queréis ir haciéndolo en casa al mismo ritmo que lo hago yo en pantalla. Pues con esto ya habríamos finalizado el trazado de tangentes. Como vemos es un método muy visual que prácticamente ya queda dibujada la elipse, aunque es menos exacto que el método por puntos, por lo tanto si no nos lo especifican de manera concreta es mejor no emplearlo. Y ahora solo nos quedaría unirlo a mano alzada con un trazado medianamente curvo y ya tendríamos el otro cuarto de elipse. Pasamos ahora al tercer método, que es el método de los haces proyectivos. Este método tenemos que aprendérnoslo sí o sí porque nos va a servir para resolver problemas de ejes conjugados. Comenzamos trazando el gajeado de la elipse, que no es otra cosa que las paralelas a los ejes por cada uno de sus vértices. En nuestro caso, como vamos a realizar el dibujo solo en un cuadrante, pues trazaríamos las paralelas por A y por D. A continuación, y a diferencia de los otros métodos, dividiremos este segmento en un número de partes iguales. Es importante en esta ocasión que sean partes iguales entre sí. Esto lo realizaremos con el teorema de Tales, que por tratarse de un trazado fundamental no me voy a parar ahora a explicar. Así que dividiremos este segmento paralelo a OD en 4 partes iguales. No hay que dividirlo en un número exacto, puede ser 4 o 5, cuantas más divisiones hagamos, evidentemente más exacta nos va a quedar la figura. No está de más decir que para el trazado de paralelas deberemos emplear escuadra y cartabón, aunque yo lo estoy realizando con una regla que ya me conserva los ángulos. Y ahora llegamos a uno de los puntos claves de este método y es situar correctamente la numeración. Para no liarnos deberemos empezar a numerar siempre desde el vértice A hacia afuera. Y ahora hacemos lo correspondiente con el otro eje. Volvemos a dividir en 4 partes iguales.
Siguiendo el mismo criterio anterior, numeramos empezando por el vértice A hacia afuera. Y a continuación podemos emplear el siguiente truco para no liarnos. Nos centramos en los extremos del eje menor, C y D, y unimos C con las divisiones más próximas, que en este caso es 1', 2', 3' y 4', y D con las restantes, que serían 1, 2, 3 y 4. Es importante que prolonguemos estas líneas, pues su misión es que se intersequen unas con otras, pues en la unión de los vértices con 1 y 1' obtendremos un punto de la elipse. Por eso era tan importante numerar correctamente siempre desde el vértice hacia afuera. Obtenidos estos puntos los unimos con los vértices y ya tendríamos la elipse trazada mediante haces proyectivos. Finalizamos con el cuarto método, que es el método de la circunferencia principal o circunferencias afines. Este método es muy interesante porque nos desvela nuevas propiedades de la elipse. Sabemos que la figura afín de una circunferencia siempre es una elipse. Dicho de otro modo, podemos considerar esta elipse como la imagen afín de dos circunferencias, su circunferencia principal, que ya tenemos trazada, y su circunferencia inscrita, que trazaremos a continuación. Esta segunda es concéntrica con la principal y tiene como diámetro el eje menor. Para hallar puntos afines entre ambas circunferencias trazaremos radios al azar, y donde ese radio nos corte con ambas tendremos un par de puntos afines entre sí. Es lo que estamos haciendo con la siguiente construcción. Simbolizamos los puntos afines con la nomenclatura 1, 1' y sucesivos. El siguiente paso es localizar el punto de la elipse correspondiente a estas parejas de puntos. Para ello nos serviremos de paralelas y perpendiculares que, trazadas cada una de ellas desde una pareja de puntos, nos cortan en el punto buscado de la elipse. Una vez más unimos y ya tendríamos resuelta la elipse en su conjunto.